a grabar también la clase. Justamente el tema que nos toca desarrollar el día de hoy tiene que ver con lo que significa el comercio internacional. Bueno, para empezar, hablando del comercio internacional, justamente vamos a manifestar y respondiendo y tratando de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué determina que un país importe o exporte un determinado bien? Justamente esta pregunta nos da respuesta a establecer o a determinar que el comercio internacional consiste justamente en un intercambio voluntario de bienes y servicios entre países, sustentado precisamente por la especialización y las diferencias en los costos de producción. ¿Esto qué significa? Que permite a las naciones aprovechar sus recursos de manera más eficiente, accediendo a productos que no pueden producirse internamente o que otros países elaboran con menores costos. El principio central que explica el comercio es la ventaja comparativa, que vamos a justamente también verlo, analizarlo en este tema. Esto justamente tiene que ver con la capacidad que tiene cada país para concentrarse en producir los bienes que puede elaborar con menor coste de oportunidad y comerciar a los demás. Este principio de ventaja comparativa justamente ha sido establecido por el economista David Ricardo. El comercio internacional de esta manera fomenta el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la integración de mercados, pero también genera desigualdades y dependencia económica si no existirían políticas equitativas. Justamente esta pregunta, ahora nuevamente retornando a la pregunta, ¿qué determina que un país importe o exporte un determinado bien? Se resuelve comparando los costes operativos y las capacidades productivas y no así las absolutas. En términos justamente de nuestra actividad como periodistas y comunicadores en el área económica, esto es fundamental cuando nosotros realizamos o necesitamos hacer seguimientos dentro del trabajo económico que justamente nos toca a veces desempeñar para poder informar respecto de estos puntos. De esta manera, los flujos comerciales se originan en una eficiencia relativa y no necesariamente en la riqueza o abundancia de los recursos, sino más bien en esa productividad comparativa, ¿no? Que se puede establecer en cada economía. ¿Quién gana o quién pierde en el comercio libre? Para esto tenemos que establecer que el libre comercio o el comercio libre justamente aumenta el bienestar total, pero sus beneficios no necesariamente se distribuyen de manera equitativa dentro de un país. Los productores nacionales de bienes exportables se pueden beneficiar al poder vender estos precios internacionales más altos y obviamente ampliar sus mercados. Ahora, los consumidores internos, que es también otro factor fundamental dentro de este proceso económico, de estos bienes pueden verse perjudicados, ya que los precios locales pueden tender a subir, ¿no? En cambio, cuando un país importa productos más baratos, los consumidores ganan al pagar menos, ¿no? Porque el tema de que son más baratos. Pero los productores nacionales de esos mismos bienes podrían llegar a perder por falta de competitividad en el sentido de los precios, ¿no es verdad? Las diferencias en los efectos del comercio, esto entonces explicarían los diferentes conflictos políticos entre sectores que ganan con la apertura, en este caso los exportadores, consumidores de bienes importados, y los sectores que pierden, es decir, los productores desplazados. A partir de estas pérdidas sectoriales, el excedente total de la economía crecería, lo que justificaría el libre comercio desde un punto de vista macroeconómico. Sin embargo, es necesario, se requiere implementar mecanismos de compensación o políticas de transición productiva para que los grupos perdedores, en este caso, no se queden marginados del proceso, en este caso económico y globalizador, porque cuando hablamos de comercio internacional, hablamos necesariamente de globalización. ¿Cuáles son los argumentos que se usan para defender las restricciones del libre comercio? Justamente el libre comercio estamos viendo que es beneficioso, pero la pregunta es ¿por qué establecen restricciones? Bueno, aunque el libre comercio mejora la eficiencia, los gobiernos suelen aplicar restricciones por razones, en este caso, económicas, sociales o estratégicas. Una de esas razones, por ejemplo, es la protección del empleo nacional. Se evita
que la pérdida de empleos causada por esta competencia de productos importados, que en este caso podrían ser más baratos, justamente deriven en que los consumidores ya no prefieran comprar esos productos locales y consiguientemente se generaría un desempleo. Otra de las razones es la seguridad nacional, priorizándose la producción interna de bienes estratégicos como alimentos, energía o defensa, que no necesariamente deben depender del exterior. Protección a industrias nacientes es otro factor fundamental, ¿no? Que podría establecer algunos tipos de restricciones. ¿En qué sentido? Que los países buscan desarrollar o buscan proteger temporalmente sus nuevos sectores hasta que se pueda alcanzar una mejor o mayor competitividad internacional. También está la competencia desleal. Algunos países practican este tipo de competencia que también se denomina en términos coloquiales el dumping, o subsidian su producción, ¿no es verdad?, afectando a competidores locales. En este caso, los aranceles se justificarían para equilibrar este tipo de distorsiones, ¿no? Con respecto a estas posiciones ventajosas o desventajosas para el país. También como una protección herramienta negociadora, ¿no es verdad? Algunos estados pueden utilizar restricciones como instrumentos para obtener concesiones en acuerdos multilaterales, como el caso, por ejemplo, de lo que está haciendo Trump, ¿no es verdad? Fija una serie de aranceles y de restricciones para efectos de que le den un margen de negociación. Estos argumentos son válidos en ciertos contextos, ¿no? Pero su uso prolongado puede generar ineficiencias, precios altos y pérdidas del bienestar cuando estas políticas se aplican irresponsablemente. Consiguientemente, el desafío consistiría en aplicar políticas que equilibren el interés nacional y la eficiencia global, ¿no? Evitando caer en proteccionismos. En este caso, vamos a hablar de proteccionismos estructurales, ¿no? Porque justamente un elemento importantísimo que puede derivar en procesos, vamos a decir así, desventajosos, ¿no? Para los países, son o se constituyen en lo que significan los proteccionismos estructurales, ¿no? Que van generándose o que podrían generarse como base de estas políticas. Sigamos, por favor. Perdón. Ya. Bueno, hablando de los equilibrios, tenemos, por ejemplo, pues podemos establecer una importante base con relación a lo que significa el equilibrio sin comercio, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de equilibrio sin comercio, nos referimos a aspectos fundamentales dentro de los procesos económicos, ¿no? Establecidos o que se establecen como elementos, digamos, de posiciones políticas, especialmente que puedan llevar a cabo los países. Es decir, en un país aislado, que se tenga como una forma de autarquía, el equilibrio de mercado se puede establecer solamente entre productores y consumidores domésticos. Es decir, el precio interno del equilibrio se definiría donde la oferta nacional igualaría a la demanda nacional, ¿no es verdad? Pero en este contexto, los productos o los recursos productivos se destinarían solamente según las necesidades internas y el país no aprovecharía las ventajas externas de especialización ni de eficiencia. Y obviamente esto significa que el análisis en este contexto de equilibrio cerrado, ¿ya? Prácticamente serviría como punto de partida para comparar con lo que significan los efectos del comercio internacional. Aquí la economía alcanzaría un equilibrio eficiente, pero solamente dentro de sus fronteras y no necesariamente a un nivel óptimo a nivel global, es decir, competitivo, ya que podría producir bienes que otros países elaboran más eficientemente, es decir, habría una pérdida. Y el estudio, obviamente, del equilibrio sin comercio permitiría comprender cómo cambian los precios y los excedentes cuando los países obviamente decidirían posteriormente abrirse al intercambio mundial, con todos los consiguientes beneficios que implica este tipo de apertura. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos aquí dentro de lo que significa la representación gráfica del equilibrio sin comercio, ¿no? Podemos ver en este gráfico, por ejemplo, cómo se ilustra la intersección entre las curvas de oferta y demanda domésticas, donde se determina el precio y la cantidad del equilibrio.
por ejemplo, vemos que el área bajo la curva de demanda y sobre el precio reflejaría un excedente del consumidor, es decir, un beneficio que se obtendría por pagar menos de lo que se está dispuesto a pagar. Y el área bajo el precio y sobre la curva de la oferta representaría el excedente del productor o en este caso la ganancia neta que obtendrían los vendedores, en este caso, al vender por encima de su costo mínimo. En estos casos, obviamente, tenemos el beneficio total del mercado, ¿no? Y este gráfico nos permitiría justamente visualizar el efecto del comercio internacional cuando se modificaría el precio interno, es decir, dado hacia lo que significa los procesos de exportación. Ahora, justamente en el equilibrio sin comercio, de estos posibles resultados que se van generando, vemos que en este caso los precios domésticos se van a ajustar simplemente a lo que significan la oferta y la demanda, en este caso interna, ¿no es verdad? Y obviamente eso lo de lo interno va a implicar que no existe una posibilidad de realizar un proceso de intercambio y obviamente eso implicaría no una maximización, sino más bien una, en este caso, debilitamiento de la eficiencia económica de ese determinado país, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque justamente sus excedentes se van a limitar solamente a los beneficios internos, ¿no? De los compradores y de los vendedores internamente. En cambio, los precios mundiales, y aquí sí vamos a un poco llevar el concepto también que habíamos manifestado inicialmente de la ventaja comparativa, y la pregunta es si un país decide realizar comercio internacional, deberá importar o exportar el bien. Entonces, cuando esto sucede, un país se abre justamente al comercio, el precio mundial se convierte en la referencia que va a determinar su posición como exportador o importador. Y si el precio doméstico sin comercio es menor que el precio mundial, el país justamente va a tener una mayor ventaja comparativa, produciendo una mayor eficiencia y convirtiéndose consiguientemente en exportador. En cambio, si el precio doméstico es superior al mundial, esto obviamente, ¿qué significa? Que se va a carecer de un proceso de especialización en la producción de bienes, ¿no? Y esto obviamente, ¿qué va a implicar? Va a implicar una reducción de la ventaja comparativa, entonces, y eso va en desmedro de lo que significan los procesos de eficiencia del sistema económico. Entonces, frente a ello, justamente la ventaja comparativa se constituiría en el principio teórico más sólido de el establecimiento del libre comercio, ya que demostraría en este caso, en términos de lo que significa, digamos, los procesos económicos, que todas las naciones pueden ganar si se lograra, digamos, una especialización, ¿ya? Una especialización en el sentido justamente de lograr una mejor o mayor ventaja comparativa, ¿no? Dentro de lo que significa estos procesos o estos sistemas establecidos. Bueno, entonces a partir de ello también el resultado consiguiente que sería un incremento del bienestar total, una mayor diversidad de productos disponibles y una disminución general de los costes de producción y de consumo, ¿no? No obstante, justamente a partir de esto, siempre tenemos que recalcar que va a depender de factores también que son determinantes, como la tecnología, la infraestructura, políticas comerciales, asimetrías de poder entre países, ¿no? En términos de lo que significa su posición geopolítica, etcétera, que justamente pueden limitar sus beneficios en este tipo, digamos, de decisiones. Ahora, yendo a lo que significa los precios mundiales y la ventaja comparativa. La diapositiva nos refleja justamente que el precio mundial va a reflejar los precios relevantes en los mercados mundiales. ¿Qué implica esto? Que cuando un país posee una ventaja comparativa en la producción de un bien, el precio doméstico de ese bien justamente será inferior al precio mundial antes de comerciar. Y al abrirse al comercio, el país va a poder exportar ese bien a un precio internacional, obteniendo mayores ingresos que en lo que significa en el mercado interno. Por eso dice la diapositiva, un país será exportador o importador de un bien en función justamente de estos precios. Esto además, ¿qué implica? Que un aumento del precio doméstico
hasta acercarse al precio mundial, puede repercutir justamente en todo lo que significa el efecto en la producción nacional. Como consecuencia, los productores locales podrían beneficiarse porque van a vender a un precio más alto y ampliarían su mercado, mientras que los consumidores domésticos enfrentarían precios mayores y verían reducidos sus excedentes. En consecuencia, el país en conjunto mejoraría a partir de lo que significa la mejor ventaja comparativa con relación al aprovechamiento de las oportunidades de los precios mundiales, mejoraría su bienestar económico total y las ganancias de los productores y las del comercio superarían las pérdidas de los consumidores. Esto favorecería esta apertura comercial que se genera por todo este proceso, favorecería a los sectores con ventajas comparativas, fortaleciendo la competitividad y contribuyendo al crecimiento económico de manera general. Bueno, también veamos en términos de lo que significa el comercio internacional de un país exportador, ¿no? Analicemos un poco este gráfico, que lo hemos visto también en asignaturas previas con relación al punto del equilibrio y con relación a los precios máximos y mínimos. Pero bueno, pues de todas maneras, ahora expliquemos en función del contexto del comercio internacional. Este gráfico nos muestra el cambio en el equilibrio del mercado doméstico cuando el país empieza a exportar. El precio interno, observamos, se eleva desde el nivel doméstico inicial hasta el precio mundial, ¿no? Que es justamente la línea morada que ustedes observan, ya que la demanda internacional impulsaría la venta al exterior. La cantidad ofertada internamente aumentaría, mientras que la cantidad demandada por los consumidores locales disminuiría. La diferencia entre la producción nacional y el consumo interno representaría las exportaciones netas y el aumento del precio beneficiaría a los productores locales, quienes ampliarían su excedente, pero reducirían el excedente del consumidor al pagar precios más altos, ¿no? Como estamos viendo acá, la relación entre el precio antes de comerciar y el precio después de comerciar. Pues a esto, obviamente, pese a esta redistribución interna, el excedente total de la economía llegaría a crecer, representando, cuando decimos crecimiento, ganancias netas justamente derivadas del comercio internacional. Este concepto es importante porque justamente cuando nosotros hagamos nuestras coberturas periodísticas respecto del estado de la economía, entonces es importante establecer cómo funciona o cómo va justamente a apalancarse, ¿no? Determinarse un crecimiento económico en función de todo ello. Ahora, ¿cómo el libre comercio afectaría el bienestar de un país exportador? Fíjense en el gráfico, ¿no? La apertura comercial en un país exportador generaría una redistribución del bienestar entre productores y consumidores. Es un primer elemento que hay que analizar, ¿no? Vemos también, observamos que aquí hay dos elementos fundamentales. Ya voy a empezar a explicar las áreas. ¿Ya? El área justamente que nosotros observamos en el gráfico, que está justamente pintado en el color celeste, representarían las ganancias totales del comercio, es decir, la porción del bienestar que se crearía por participar en el intercambio internacional, ¿no? Entonces, obviamente, esto veríamos qué cosa, como efecto, que los productores nacionales aumentarían su excedente porque venderían a un precio más alto y los consumidores nacionales, bueno, en este caso, tendrían también un efecto por un lado positivo, pero también por otro lado negativo, porque en el caso de que obviamente este precio a nivel mundial sea superior, ¿no es verdad? Generaría qué cosa? Generaría un incremento del precio interno, ¿no? Pero no obstante de eso, obviamente, esto se va compensando con lo que significa la productividad agregada, ¿no es verdad? Que justamente es toda, reitero, toda esa área en celeste que estamos viendo, de esa área, de las áreas de C, del área del triángulo C, también del área del triángulo D y obviamente la forma geométrica que representa el área B, ¿no? Entonces, eso representaría el excedente total. Y en general se visibilizaría, se mejoraría el bienestar de todo el país, aunque, reitero, algunos actores no se beneficiarían por igual de todo este proceso. Bueno, esto también, ¿cómo el libre comercio justamente afectaría el bienestar de un país exportador? ¿Ya? Bueno, aquí justamente también vamos a ver eh, antes y después de la exportación, ¿ya? Un poco vamos explicando. Primero, lo que tenemos que observar es el excedente del consumidor, que realmente sería amplio, que representan las áreas A más B, ¿ya? Que todo eso es lo que significa ese excedente.
pero también podemos ver el excedente del productor, ¿no? Después del comercio, es decir, después de un proceso del comercio en el cual se va estableciendo este intercambio comercial, el excedente del consumidor solamente disminuiría al área A, ¿no es verdad? Por eso dice excedente del consumidor después de comerciar. En cambio, el excedente del productor aumentaría al área B más C más D, que es esa área pintado en color celeste, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que la variación neta, vamos a hablar en este caso del área D, de ese triángulo celeste formado en el área D, representaría las ganancias del comercio internacional. ¿Y eso qué implica? Un incremento del bienestar total del país. Este aumento del bienestar demostraría que la apertura comercial mejoraría la eficiencia global del mercado, incluso cuando existen sectores que se vean perjudicados. En términos agregados, el comercio internacional, a partir de lo que estamos explicando, conduciría a una mejor asignación de los recursos y a un nivel superior de bienestar económico, en este caso nacional, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos explicado de las áreas, lo hemos explicado ya con relación a lo que significa, digamos, todos esos procesos. Ahora, en términos, digamos, generales, ¿qué implicaría con relación a lo que significa el efecto en el bienestar de un país exportador? Primero, el análisis de un país exportador nos permitirían dos conclusiones. ¿Qué nos dicen estas conclusiones? Los consumidores domésticos de un determinado bien, ¿ya? De un determinado bien, que obviamente que es un bien que está sujeto a lo que significan los procesos de transacciones internacionales, ¿ya? Podrían estar en una situación desfavorable en el sentido de que se enfrentarían a precios más elevados. Sin embargo, los productores domésticos de un bien estarían mejor, ¿no? ¿Y esto qué implica? Esto que implica que luego, haciendo el saldo total del bienestar nacional, obviamente en el caso de que salga positivo por efectos de una adecuada política de comercio exterior, ¿ya? Las ganancias de los productores y obviamente del comercio que se va generando podrían darnos un saldo total positivo. ¿Esto qué implicaría? Que se incrementaría el bienestar económico global de un determinado país, aunque esto signifique que se generen desigualdades, ¿no? Entonces, un poco en este caso, el debate entre los economistas y entre los sectores de la sociedad está justamente en eso, hasta qué punto se puede, digamos, establecer que estas desigualdades sean controlables, ¿no? Es inevitable por lo que estamos demostrando, pero justamente la labor como periodistas económicos es también saber y conocer cómo va a ser la respuesta frente a estos efectos. Pero en cualquier caso, el comercio internacional incrementaría el bienestar económico del país. Esa es una de las conclusiones, ¿no es verdad? Y obviamente, ¿esto qué significa? Esto significa que la evidencia, especialmente de los países que tienen este tipo de sistema, nos muestra que estos tienden a crecer más rápido, ¿no? Porque mejoran su productividad y diversifican su infraestructura productiva, ¿no es verdad? En términos de lo que significa las políticas que se van estableciendo. Ahora analicemos el caso de un país importador, ¿no? Y dice, si el precio mundial, en el caso del ejemplo, es más bajo que el precio doméstico, el país será un importador cuando se lo permita el comercio internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el escenario de un país importador? ¿No? ¿Cómo es el comercio con relación y la situación con relación al otro escenario, es decir, cuando ya se importa? En este caso, el precio mundial de un bien es menor que el precio doméstico. El país, consiguientemente, se convertirá en un importador. Por eso dice, los productores domésticos bajo este escenario tendrán que disminuir su producción porque el precio doméstico se acerca al precio mundial. ¿Qué sucede? Los consumidores domésticos tendrán más posibilidad de comprar productos más baratos del exterior, incrementará su poder adquisitivo. Los productores nacionales, como estamos viendo, se enfrentarán a esta competencia. La apertura de las importaciones generará un descenso del precio interno, igualándolo, como dice aquí, cerca al precio internacional. ¿No? Y aunque los productores pierden, las ganancias de los consumidores serán mayores, lo que implicará también un aumento del bienestar total del país. En este caso, el comercio
no va a perjudicar, ¿no? No porque, digamos, los productores no tengan un margen de ganancia, va a salir la economía perjudicada, sino se va a redistribuir la economía nacional en su conjunto, de manera que los beneficios entre los diferentes agentes económicos esta vez va a tender hacia lo que significa el consumidor y no tanto así como lo que significa el productor, ¿no es verdad? Entonces, bueno, esta gráfica nos permite sistematizar todo lo que habíamos explicado y igual tenemos un precio antes de comerciar y un precio después de comerciar, ¿no? Entonces, antes del comercio se observa en este gráfico que el país tenía un precio doméstico más alto, determinando por su propia oferta y demanda, ¿no? Pero tras la apertura, el precio Ya. desciende, ¿sí? El precio desciende al nivel mundial. Por favor, si tienen dudas, me interrumpen nomás, ¿ya? Lo que generaría un aumento en la cantidad demandada por los consumidores y una reducción en la cantidad ofrecida por los productores. La diferencia entre el consumo doméstico y la producción interna se cubriría justamente con estas importaciones que se ve obviamente acá en el gráfico, ¿no? En esta área, ¿ya? Y obviamente eso qué significa que se representaría esto como la cantidad adicional adquirida por el exterior. En consecuencia, el excedente del consumidor aumentará significativamente por los precios más bajos y la mayor disponibilidad de bienes. En cambio, el excedente del productor disminuirá, pues los precios menores reducirían sus márgenes de ganancia. En suma, este comportamiento sugería un beneficio neto positivo para la economía, que se traduciría en un incremento social del valor agregado, ¿no es verdad? Y obviamente aquí también, bajo esta dinámica de comercio, se demostraría que se favorecería la eficiencia entre los productores, en este caso hacia los consumidores, ya en el caso anterior hacia los productores, pero obviamente esto también generaría una cierta desigualdad. Ciertos sectores productivos, como el caso de los vendedores del país, generarían pérdidas, pero que en este caso podrían ser temporales, ¿no? Con relación a lo que significa este proceso dinámico. Bueno, entonces ya hemos explicado. De todas maneras, mmm, veamos ahora un poco el tema. Bueno, este es un gráfico resumen del comportamiento final de todo este proceso con relación a lo que significa en los cambios, ¿no? En el bienestar del libre comercio por el país, en este caso importador. Vemos justamente que el precio antes de comerciar, el excedente del consumidor, en este caso estaba representado por A, el área A. Sin embargo, después del comercio, el excedente del consumidor, en este caso, ha llegado a formar toda el área sumada de las áreas antes individuales A, B y D, ¿no es verdad? Entonces, obviamente eso significa un excedente que va a beneficiar a ese sector, ¿no es verdad? Ahora, el excedente del productor, miren, se vuelve o se transforma en el área C. Sigue existiendo en este caso un excedente, sigue existiendo, digamos, un beneficio en términos, digamos, comparativos. Y obviamente, en este caso, el área D pasaría a representar el aumento total del bienestar económico y representaría las ganancias en este caso, del comercio. Las ganancias consiguientemente del consumidor serán mayores que las pérdidas de los productores, de manera que el excedente total terminará incrementándose. Esto también confirma que el libre comercio maximiza la eficiencia en el mercado, permitiendo que los bienes sean producidos donde es más económico y consumidos donde son mucho más valorados, ¿no es verdad? Entonces, en ambos escenarios, tanto en el proceso de importación como también en el proceso de exportación, se ve justamente una maximización de la eficiencia del mercado y consiguientemente un beneficio que tiene obviamente una repercusión dentro del sistema económico nacional. Bueno, en función de eso, permítame por favor.